Uno es un programa de investigación y búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré de cómo se implantó la vida en la Tierra y de cómo llegaron sus primeros habitantes desde el espacio exterior. La vida nunca surge por sí misma ni se origina espontáneamente. Se construye y se siembra según los planes formulados por unos seres que bien podríamos denominar los arquitectos de la creación. Siempre a instancias de los padres creadores, claro está. Surgen en las esferas o planetas que, después de diseñadas y creadas, reúnen unas ciertas condiciones, unas veces por importación directa y otras como resultado de las operaciones de los equipos celestiales de los universos de que se trate. Son ellos los que diseñan e implantan la vida en todas sus formas sobre las esferas planetarias. Fíjense, después de plantar o sembrar esta vida en esos nuevos mundos, estos seres permanecen allí por largos periodos de tiempo para vigilar y fomentar su desarrollo y fortalecimiento. Los astros como Nunjimesha, o la Tierra, se diseñan mediante códigos y redes fractales holográficas que actúan como patrón de la misma conciencia creadora, utilizando para ello un armazón que consiste en un núcleo central en forma de esfera de cristal de hierro y níquel de un color azul intenso, azul oscuro, rodeado por una estructura geométrica, el dodecaedro, o poliedro de 12 pentágonos, que a su vez se halla estructurado en 144 caras secundarias y que es la forma que más se aproxima a la esfera, ya que tiene ángulos menos salientes. Cada lado de los pentágonos del dodecaedro está hecho de fibra de oro, mientras que los vértices o vórtices son de diversos cristales. Al ser conectados de manera adecuada se activa una red que constituirá el sistema nervioso viviente de la Tierra, así como varios cristales inmensos que sirven para mantener el equilibrio armónico del sistema, controlando y guardando sus registros. El núcleo de hierro y níquel, a su vez, genera la fuerza de la gravedad necesaria para que poco a poco atraiga los materiales que se desprendan de la nebulosa incipiente, como son el polvo, las rocas, el agua, hasta rellenar mediante un movimiento centrípeto lo que será el nuevo astro. El origen más elemental de la primera partícula que se crea es siempre el mismo. Un haz cualquiera de energía primaria que parte de la isla eterna del paraíso hasta un punto indeterminado en el que comienza a experimentar una perturbación intencionada y a verse afectada por reverberaciones y fuerzas nebulares que la impelen a plegarse sobre sí misma, formando algo parecido a un ovillo de energía. Un instante después, un sonido único le proporcionará autonomía e individualidad. De este modo nacerá una primera partícula íntegramente formada por energía y que paulatinamente irá generando nuevas partículas al combinarse e integrarse con otras similares. Es importante hacer constar que en este nivel inicial todas las partículas son exactamente iguales entre sí, diferenciándose las estructuras que se deriven de ellas en una proporción inversamente proporcional a su nivel de perfeccionamiento y progreso. Estas primeras partículas o cuantos de energía forman los primeros componentes de las estructuras atómicas de todo lo que existe, que a su vez pasan a combinarse entre sí formando los primeros átomos de carbono, en nuestro caso, para posteriormente provocar la aparición de otros átomos distintos, como son el hidrógeno o el oxígeno, con todas sus variaciones, que al final van a dar lugar a las primeras moléculas de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos. Son ellos los verdaderos crisoles de la vida, tal y como la conocemos.
Los aminoácidos, por ejemplo, formarán a continuación grandes cadenas de proteínas y grasas que darán lugar a las enzimas, para finalmente generar todos los componentes de una primera célula que será autorreplicante y que se multiplicará sola repetidamente hasta crear tejidos, órganos y aparatos perfectamente diferenciados. Así pues, una vez que los arquitectos de la creación han diseñado los modelos originales de la vida, después de haber organizado sus sistemas de energía, deben impartir el aliento de vida a estas formas sin vida todavía. Estos arquitectos pueden construir las formas de la vida, pero es el Espíritu de Dios el que realmente envía la chispa vital final. La supervivencia de las criaturas mortales se basa enteramente en la evolución de un alma inmortal dentro de la mente mortal. Los arquitectos de la creación, en el caso de la Tierra, Onu-Himesha, comenzaron a trabajar una vez se formó la nebulosa solar y una vez se habían iniciado las radiaciones del Sol, del astro rey. En ese momento la densidad de las energías permitió una condensación de elementos que se unieron entre sí para formar otros elementos compuestos más complejos, como el agua. Al enfriarse la nebulosa, es decir, el grupo estelar de agua, polvo, rocas que conformaba la Tierra, estas pequeñas esferas o granos de polvo comenzaron a quedar suspendidos en la incipiente atmósfera planetaria que ya se iba calentando por la radiación y la fricción y por los choques entre las partículas. Estos granos de alguna manera actuaban como cubiertas de protección de las primeras moléculas biológicas que estaban expuestas a la radiación solar. Y como les decía, fueron con el tiempo sintetizando otras estructuras moleculares más complejas a base de carbohidratos, proteínas y finalmente las células. Una vez alcanzada la estructura molecular adecuada, la incorporación de polipéptidos o grupos fragmentados de proteínas les permitió crear un campo electrodinámico que facilitaría la evolución de un primer tejido nervioso y de ahí, por evolución, llegar a los seres vivos tal y como les conocemos hoy. La vida comenzó a plantearse y fue sembrada en esta esfera, la Tierra, Onu-Himesha, hace más o menos unos 600 millones de años. Una vez que la esfera estaba razonablemente preparada para la inauguración del ciclo evolutivo principal. Los arquitectos de la creación desplazaron sus equipos y proyectaron un modelo de vida con base en la sal o cloruro de sodio, pero no pudieron ejercer su implantación hasta tanto las aguas de los océanos no fueran lo suficientemente salubres, pues el tipo de protoplasma utilizado en Himesha, es decir, en la Tierra, en esta esfera, no podía funcionar más que en una solución salina adecuada. El resto de formas de vida, tanto vegetal como animal, evolucionó en medio de esa solución salina. Incluso a los animales terrestres superiormente organizados no podrían continuar viviendo de no circular esa misma solución esencial por todo su cuerpo en la corriente sanguínea que libremente baña y que literalmente sume a cada minúscula célula viviente en estas profundidades marinas. Así pues, la molécula de agua puede ser considerada la verdadera responsable de la siembra real de vida en el planeta, ya que fue concebida como la única sustancia que pudiese mantener simultáneamente los tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Los antepasados primitivos de la esfera y las primeras formas vegetales marinas aparecieron por primera vez en su esplendor hace unos 500 millones de años. Así pues, la vida en esta esfera tuvo un origen marino y en sus inicios, ya que se daban las condiciones ideales para su implantación al estar la superficie prácticamente cubierta de agua, contó con unos primeros voluntarios que eran seres semiacuáticos de las estrellas,
los conocidos hasta la fecha aquí como sirenas o sirenos, porque los había de ambos sexos. Operaban siempre desde los lechos oceánicos y procedían de varios lugares de lo que se conoce aquí como Sirio, también llamado Vox. Al poco tiempo, los primeros tipos animales unicelulares se fueron uniendo en comunidades al estilo de las hidras y las medusas para seguir evolucionando como lo hacen la estrella o los erizos de mar. Los ciempiés, los insectos, las arañas, los crustáceos y hasta otros grupos muy afines como son las lombrices, los líquenes, etc. Seguidos muy de cerca por familias de moluscos como la ostra, el pulpo y también el caracol. De este modo se dispuso el escenario para los primeros animales vertebrados, los peces. De la familia de los peces surgieron dos modificaciones singulares, la rana y la salamandra. De la salamandra no nos vamos a ocupar ahora, pero sí de la rana, porque a partir de ella comenzó aquella serie de diferenciaciones progresivas que culminó finalmente en el mismo hombre autóctono, el primero que surgió de verdad sobre la superficie de la esfera. La rana pertenece a los antepasados más primitivos de la raza humana que sobrevivieron, pero tampoco logró progresar, habiendo perdurado hasta el presente de forma muy similar a aquella de los tiempos remotos. Es la única especie atávica de las primeras razas de los albores que aún vive hoy y que se mantiene prácticamente igual. De todas maneras, tendría que decir que hoy por hoy no sobrevive ninguno de los antepasados de la raza humana autóctona entre la rana y el esquimal. Estas ranas dieron origen a los reptiles, una gran familia animal que prácticamente quedó extinta, pero que antes de perecer generó toda la familia de las aves y numerosos órdenes de mamíferos. Probablemente el salto único más grande de toda la evolución anterior al ser humano se haya efectuado, fíjense bien, cuando el reptil llegó a ser ave. Los tipos de ave de hoy, que conocemos como las águilas, los patos, las palomas, avestruces, etc., fueron descendientes directos de los enormes reptiles de hace mucho tiempo. A su vez, estos descendieron de la familia de la rana y dieron lugar a 4 divisiones supervivientes. 2 de ellas no progresistas, las serpientes y los lagartos, juntamente con sus primos los cocodrilos y las tortugas. Una de ellas parcialmente progresista, la familia de las aves, y la cuarta, los antepasados de los mamíferos y la línea directa de la descendencia de la especie humana. Aunque extintos desde hace mucho tiempo, la mole de los reptiles produjo a su paso un eco en el elefante y el mastodonte, y su forma particular se perpetuó en los canguros saltadores. Solo han aparecido aquí en la Tierra, en Ungimecha, 14 filiums o grupos de seres vivos, siendo el de los peces el último de ellos. Y no se ha desarrollado ninguna otra clase nueva después de las aves y los mamíferos. Si hablamos de los mamíferos placentarios, tendríamos que decir que nacieron súbitamente de un pequeño dinosaurio reptil muy ágil y de hábitos carnívoros que contaba con un cerebro comparativamente más grande. Estos mamíferos se desarrollaron a paso acelerado y de muchas formas diferentes. Y no solo dieron origen a las variedades comunes modernas, sino que también se convirtieron por evolución en los tipos marinos, tales como la ballena, las focas, en los que la familia de los aeronavegantes, como los murciélagos, tuvo lugar y surgió. De repente, el hombre autóctono de Ungimecha evolucionó de los mamíferos superiores que derivaron primordialmente de la implantación occidental de la vida en los antiguos mares, aquellos mares abrigados que corrían del este al oeste. Esto es
a uno y regresamos enseguida.